Estimados amigos, estamos aquí una vez más con su programa Plataforma Democrática para analizar lo acontecido en la última semana. En esta oportunidad con Juan Cheput. Lamentamos la no presencia porque se encuentra fuera del país de Víctor Andrés García Belaúnde. Y quiero decirles a todos ustedes que recordemos que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Entonces, sin más, vamos a conversar con Juan acerca de lo que viene aconteciendo esta semana, que finalmente, después de una situación en la cual el interés estaba absolutamente ausente, el tema municipal regional ha venido ganando mayor presencia en esta semana, que además coincide que no ha habido nada notable a nivel del gobierno o el parlamento, y entonces están dadas las condiciones para que los ciudadanos vayamos a votar este domingo y tener nuevas autoridades en las regiones y en las municipalidades. Entonces, la primera gran pregunta es, Juan, ¿qué te parece? Primero, el clima y las razones por las cuales estas elecciones, a diferencia de otras, no ha concitado el interés, la atención del público, ¿no? Creo que esto es bastante notorio. Y preguntarte ahí, ¿qué pesa más? ¿Los problemas nacionales que hoy agobian a la gente o la propia actitud, las conductas y mensajes de los candidatos que la verdad casi, eh, sin ninguna excepción, han sido argumentos, programas repetitivos, sin mayor calado, que han terminado aburriendo a la gente? Los debates han sido muy sosos. Lo notable, lo que la prensa destaca son los escándalos personales, que cuando eso debería ser lo último, pero eso revela pues el estado de cosas y que la política peruana sigue enferma. Cuando, mira tú, la gran oportunidad para corregir los errores en un régimen democrático es con mayor democracia. Y eligiendo autoridades regionales y municipales, en teoría, se debería permitir que desde abajo, de aquellos organismos que están más cercanos a la población, se inyectara sangre nueva, se inyectara nuevos vientos y entonces poder iniciar un ciclo virtuoso de renovación de la política en su conjunto a nivel nacional. Pero si esto no sucede, si no hay ese ánimo, si la gente con la frustración que siente por lo que se eligió el año pasado y el gobierno que tenemos con Castillo a la cabeza, si eso es lo que va a primar, entonces es muy probable que las decisiones que tome la gente sean igualmente equívocas, erróneas. Hay mucha gente que dice que no va a participar, que no cree en nada, otros que van a votar en blanco, viciado, y entonces pues se restringen las posibilidades de que estas elecciones sean un momento de pulsión para poder iniciar un giro, un cambio. Pero si no hay esa actitud de la gente, vamos un poco a estar en más de lo mismo, como que la escena nacional contamina y enferma los espacios locales y regionales a la hora de la toma de decisiones. Juan, tu opinión al respecto. ¿Cómo estás, estimado Ángel? Mira, han salido tres valiosos artículos periodísticos, uno internacional y dos locales, en lo que se refiere al periodismo de opinión, que creo que reflejan el desencanto que existe en el país. El día de ayer, tal vez la revista más importante del mundo, The Economist, indica el terrible nivel al cual ha llegado la política en el Perú. The Economist dice, la gran revista británica, dice, los estándares políticos en América Latina son muy bajos, pero los del Perú ya son denigrantes. O sea, a ese nivel. Y el último proceso electoral así lo demuestra con la bajísima calidad de los involucrados. No en términos personales, obviamente, sino políticos, que creo que es lo que nos mueve. Y luego, el día sábado, Mario Ghibellini invitaba a un voto de protesta, que no se sentía representado por ninguno de los candidatos a Lima Metropolitana. Y el día de hoy, también en el comercio, Frederick Cooper señala algo de lo mismo, ¿no? Sabemos que Frederick Cooper, cuñado de Mario Vargas Llosa, primo de Mario Vargas Llosa, es una persona muy ligada al mundo del diseño arquitectónico, y él habla de la pobreza
de la propuesta y de la calidad también política de los involucrados. Y eso va de la mano con tu preámbulo, o sea, es realmente decepcionante. Hace tan solo 2 semanas, en una de las últimas encuestas, se hablaba que 7 de cada 10 peruanos no se sentían representados por ninguno de los 3 candidatos al sillón de Lima Metropolitana. Y no se sentían representados porque notaban no solo una ausencia total de carisma, sino que eran personas que no habían sabido transmitir una propuesta por lo menos coherente. Yo lo lamento en lo personal, conozco muy bien a 2 de ellos, conozco, al igual que tú, a Daniel Urresti y a Rafael López Aliaga, y creemos que pudieron dar más, creemos que podrían dar más, pero sin embargo se dedicaron a un enfrentamiento abierto de diatribas, insultos, guerra en redes sociales, cada cual tiene su equipo, su paquete de troles que se enfrentan unos con otros, que obviamente generó un hartazgo y benefició a un candidato mediocre como George Forsyth, que la verdad es que no tiene ni trayectoria, ni conocimientos, ni nada, ¿no? Es un buen muchacho de repente, pero aparte de eso no tiene absolutamente nada que ofrecerle a la ciudad. Y esto obviamente es entendido por la ciudadanía, que ve todo esto como una situación realmente decepcionante. Ahora, Lima puede seguir siendo la segunda plaza política más importante del país, o mejor dicho, el segundo lugar, el segundo espacio político más importante en términos de influencia política, teniendo a uno de estos señores como alcalde. Ya con Muñoz, yo creo que ya había perdido esa categoría, porque se convirtió en un NN, Jorge Muñoz, y con estos 3 señores creo que iría por el mismo sendero. Ya no es la Lima de un Luis Bedoya Reyes, no es la Lima de un Alfonso Barrantes, no es la Lima de un mismo Jorge del Castillo, ni Así. tampoco es la Lima de un Luis Castañeda Alonso o de un Fernando Andrade. Es más bien la Lima que se empeñece de un Jorge Muñoz. Mira, de un alcalde como el actual, que ni siquiera la gente sabe el nombre. O sea, ni siquiera saben el nombre del teniente alcalde, ¿no? O de una persona como las que podría ganar, ¿no? Entonces, la decepción yo creo que es válida, es el fruto de la propia campaña y de la forma como la han enfrentado los principales protagonistas, y en ese sentido yo creo que el reto que van a tener por delante de generar gobernabilidad a partir de la aceptación y no solo de la obra pública, va a ser un inmenso desafío que tiene por delante. Y lo más triste, creo que hoy, a 48 horas del desenlace, la gente sigue sin saber por quién votar. Y eso ya es terrible, ¿no? Claro que sí, es terrible porque puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, en 48 horas, gente absolutamente desmotivada por cualquier razón externa, exógena, que no tiene nada que ver con el proceso político, pudiera inclinar su preferencia y generar un resultado absolutamente sorprendente. Mira, yo no lo descarto. Evidentemente, creo que Forsyth, a diferencia de Muñoz, es una persona que ya es conocida, es un artificio, es un buen muchacho probablemente, pero que es un candidato probeta, hecho en laboratorio. Está mejor ahora que antes, pero eso no le da ningún mérito adicional. Y mal que bien el señor Muñoz, que también fue inventado por la prensa, tenía pues una trayectoria, una ejecutoria en la municipalidad de Miraflores que le daba cierto peso y prestigio. Por supuesto, prestigio que nunca reeditó a nivel de Lima Metropolitana, demostrando que una cosa es Miraflores y otra cosa es la gran capital. Hay una cosa que tú bien has dicho, de que este hastío, esta de la gente, tiene que ver con lo que pasa en la esfera nacional, pero también con la ausencia de grandes propuestas. Mira tú, en el caso de Lima, por ejemplo, no se dice nada sobre un modelo que ya colapsó. Tú no puedes, deberíamos discutir, ¿no? Si es posible manejar una metrópoli de 10 millones de habitantes con casi 40 y tantas, 41, 42 autoridades, ¿no? Cuyas competencias ni siquiera están delimitadas, se justaponen, y donde el gobierno metropolitano solamente es de nombre. Aquí, en fin, todos sabemos lo que es la categoría de No, metrópoli, pero y si me permites, Ángel, sí, el municipio que más presupuesto tiene es el de San Isidro con 65 millones de soles, o 120, perdón, millones de soles. a nivel escala,
Claro, mientras distritos como Villa El Salvador tienen 2, 3 millones. Y, o Sí, sea, el sí, que menos obra necesita tiene más plata. porque no hay ninguna, porque no hay un gobierno metropolitano, pues. Lo que tú tienes es la fragmentación que hay en el territorio. A ver, la pobreza, la distribución de las oportunidades del inmobiliario urbano está extendido en el territorio. Y entonces los gobiernos distritales, en el caso de Lima, reflejan esa, esas diferencias de la estructura urbana del país, con sus zonas pobres y sus zonas ricas. Y eso se podría revertir con un gobierno metropolitano, que efectivamente vea la cosa en su conjunto y desarrolle en una perspectiva global, haga una redistribución de la riqueza generada en la ciudad y marque un rumbo corrigiendo las desigualdades. Pero eso no existe porque, aunque la gente no lo sabe, y los candidatos no lo han dicho, el alcalde de Lima Metropolitana, ¿no? Formalmente tiene autoridad en la metrópoli, pero únicamente ejerce magisterio y autoridad, jurisdicción en el cercado, porque en los otros territorios tiene que conversar con los titulares de los municipales de los distritos. Y Por otro lado, proteger la autonomía. no, claro, cada uno tiene una autonomía fuerte y si bien hay competencias distintas como en el tránsito, la verdad es que vemos cómo los alcaldes distritales hacen uso de la señalética municipal, ponen semáforos, cambian el sentido de las calles. Yo no sé si le consultarán a Lima. Por el tránsito, por lo menos, era una función metropolitana por razones obvias. Somos una ciudad conurbada y si alguien viene de afuera nunca sabría decirte cuál es la diferencia entre San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús María y demás, porque todo es un conjunto conurbado, como se dice, pero no se hable nada, por ejemplo, de las rentas. El municipio metropolitano de Lima es uno de los pobres. Si tú haces un per cápita por el número de habitantes, 10 millones, donde también hay un escalón importante de pobreza, las rentas son muy pequeñas, realmente. Y claro, se distribuyen segmentadamente los distritos que tienen pues una consolidación urbana, generan un predial y generan otros recursos a partir de justamente los edificios, la infraestructura que pueden tener, pero ahí donde no hay esas características, como en las zonas periféricas, los municipios son estructuralmente pobres. Eso no se dice nada al respecto, no se plantean nada de las políticas que se aplicaron en la época de Fujimori, con el decreto de tributación municipal del 776, ese es un tema olvidado, y tampoco se ha dicho nada, por ejemplo, sobre la usurpación por parte del gobierno central de la responsabilidad del transporte y tránsito. Yo no sé, los candidatos hablan del transporte y tránsito, pero nadie les ha dicho, ni siquiera los conductores, que esa es una función que hoy día depende del Ministerio de Transportes, que tiene un aparato que se llama ATU, Autoridad Autónoma Autoridad del Transporte de Lima y Callao, que les ha quitado al Callao y a Lima las competencias en esta materia, que era, digamos, el plato fuerte de una gestión edilicia. No la tienen. Hoy acompañan, dicen ahí, hay algún directorio, tienen una representación en el comité que dirige este organismo, que por cierto está en manos de los caviares, está en manos de la gente de la Villarán. Sigue la señora cuyo nombre no me acuerdo, pero ella era la responsable de transporte urbano de Villarán, y el gran capitoste que trae es el que fue asesor principal de Zona Villarán, que es Guerra García, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, estas cosas, ausencias, hacen que no signifique nada. Y por otro lado, la decisión fatal de las fuerzas democráticas de no presentar un frente unido ha impedido que estas elecciones se vuelvan plebiscitarias. De haber presentado una unidad democrática, no solamente se hubieran ganado municipios y regiones para esta causa, sino que además se le hubiera propinado, no en las encuestas, sino en una elección real, una derrota gigantesca al gobierno, y entonces ahí era punto de partida para futuras acciones. No se ha hecho eso, cada elección se particulariza en su propio escenario, y al final no sé cuál será el resultado, pero ya va a ser fruto de hechos espontáneos y no de una mirada y una planificación y una voluntad de conjunto, ¿no? Así es. Mira, los que tenemos oportunidad de ver algún tipo de encuestas
no se pueden hablar de ellas, es cierto, pero creo que los candidatos de probeta se están desinflando terriblemente y eso va a ser un llamado de atención a estas encuestadoras que los inflan con el propósito de manipular a la opinión pública de una manera completamente irresponsable, en verdad, y que son en el fondo los causantes pues, de este deterioro de la ciudad. Tú has mencionado un organismo absolutamente inútil como la ATU, y efectivamente está en manos de personajes ligados a Susana Villarán, todos ellos completamente mediocres, que impiden cualquier tipo de cambio en la estructura del Estado, en este caso de los municipios. ¿Por qué? No porque defiendan los intereses de Lima, sino defienden sus consultorías, sus prebendas, sus sueldos. O sea, es terrible lo que están haciendo. Lo mismo pasa con Servir, lo mismo pasa con la SUNEDU. No son batallas nobles, no son batallas en pro del bienestar general, no están defendiendo una institución en todo el sentido del término. Están defendiendo sus cuotitas de poder, sus sueldos, sus salarios, sus gratificaciones, y eso es miserable. Y han dañado al país, están destruyendo el futuro de los jóvenes. Es realmente terrible. Lo que tocan, lo han destruido. El gran cáncer del siglo XXI es la caviarada, ¿no? Eso hay que decirlo con todas sus palabras. Ese punto 100%. nefasto de corruptos, de gente vinculada a la gestión pública con el único ánimo de medrar y de señalar al otro para ocultar de esa manera la forma como se han enriquecido a lo largo de este siglo. Esperemos, pues, de que haya políticos que en verdad enfrenten a este cáncer. Y en lo que se refiere al esquema municipal, coincido plenamente contigo, Ángel. No podemos seguir viviendo con una estructura distrital como la tenemos. Yo he vivido en Bogotá, soy testigo de una Claro. ciudad más grande que Lima, en la cual el alcalde del distrito de Bogotá, del distrito central, allá se le llama DC, distrito central, divide la ciudad en cuatro. Y al dividirla en cuatro coloca a un coordinador en cada sector de la ciudad que él elige. Y de esa manera gobierna, administra, es el alcalde de 14 millones al día de hoy de habitantes, en una metrópoli gigantesca. Y eso logra economías de escala, una mejor planificación Claro, urbana. obvio. No lo que sucede acá, que el alcalde del distrito A dice que hay que ir al norte y en la misma vía el alcalde del distrito B que hay que ir al sur, cada uno tiene su serenazgo con distintos equipos que no conversan entre ellos, hay tremendas diferencias en lo que se refiere al gasto, inclusive no hay control de calidad en el gasto, y yo no entiendo en qué gasta su dinero, por ejemplo, San Isidro, o en qué lo va a gastar Surco. Luego los alcaldes, y eso hay que señalarlo con todas sus letras, Barranco es un ejemplo de eso, en lugar de ser alcaldes se convierten en agentes inmobiliarios que están buscando con afán cambiar, yo no sé, tú has Los sido usos, experto los usos. los usos de la zona, la La residencialidad para hacer zonificación. edificios, la zonificación para hacer grandes edificios, guetos, como les llaman en Chile, y se da el caso que en Chile están prohibidos los guetos verticales, los edificios gigantescos, con centenas de departamentos. Y sin embargo, esas empresas chilenas se vienen a Lima y acá los hacen, congestionando el tráfico, destruyendo la urbanidad, destruyendo la armonía del distrito, con la complicidad de los alcaldes, y hay que señalarlo así, que se han convertido en agentes inmobiliarios. Y lamentablemente ante eso, el alcalde de Lima no puede hacer nada, ni tampoco el colegio de arquitectos. Estos sinvergüenzas asumen el cargo y lo primero que quieren hacer es edificios de 40 pisos para ganarse, Sí. sabe Dios qué, con eso, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de destrucción de Lima sistemático. Ya no hay esperanza con un cambio de alcaldía, lo que hay es decepción, temor. Cuando uno ve la categoría de esos candidatos, no hay distrito que se salve. O sea, es realmente terrible. O sea, las personas, los vecinos están atemorizados de que el parque se llene de cemento, de que el hermoso chalet de la esquina se convierta en un edificio de 20 pisos, que donde había un solar, ahora va a haber un grifo, ¿no? O sea, es terrible lo que pasa, no se defiende la urbanidad. Mira, yo siempre señalaba lo siguiente. Cuando yo estudiaba en Bogotá hace 25 años, veía las cicatrices en el cemento, ¿no? Que era el producto del tráfico sobre esa vía, el uso de los años, ¿no? En los parques peatonales, en los cruces peatonales de los parques. Veía en el cemento las grietas hermosas, ¿no? Que demostraban lo añejo de la construcción. Regresaba 20 años después y estaba allí la grieta,
añeja, bonita, linda, ¿no? Que le da esa personalidad a, O una ciudad. al- a una ciudad. Y sin embargo Mm. acá todos los años rompen la vereda, todos los años te cambian las flores, te tumban los árboles. Es un despropósito total, donde había un sector verde, ahora hay una pileta con un delfín escupiendo agua, en un homenaje a la guachafería tremendo, todo con el ánimo de gastar. Y, y eso demuestra pues el fracaso inclusive de los colegios profesionales, que no pueden intervenir en el debate público, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, ¿no? La sociedad civil en su conjunto. Más bien la sociedad civil, estas ONG son parte del problema, porque son las que invocan a las municipalidades a hacer algún tipo de atrocidad, y como son los consultores de allí, pues no les importa los vecinos. Ojalá pues que desde el Poder Ejecutivo algún día surca esa iniciativa de lo que vendría a ser la verdadera reforma del Estado. Empezar por acabar con este conjunto de distritos que fraccionan el manejo ordenado de la ciudad y le hacen tanto daño, ¿no? Sí, sin duda, mira, Juan, esto es para un amplio debate, un día podemos tenerlo, pero mira tú, no hay ciudad, no hay megalópolis en el mundo que no tenga un régimen unificado. En este caso, Ujú. la centralización es clave. ¿Por qué? Porque la realidad se ha conurbado. Tú puedes en el interior del país tener distritos, porque entre un distrito y otro hay espacios de campo, hay distancias, y entonces tú tienes que tener un régimen de tipo descentralizado. Pero en las metrópolis, justamente, la lógica gubernamental de sostenibilidad es una autoridad fuerte que dirija todos los procesos y le dé unidad a algo que efectivamente tiende a la diáspora y cae en su particularismo. Acá no, acá lo que hemos hecho es, sobre esa estructura, hemos montado determinados municipios Sobre lo que, por aglomerado, supuesto, sobre en la el caso ciudad aglomerada. donde yo, claro, mira, en San Isidro, donde yo vivo, y que los recursos, porque aquí pues al haber una infraestructura de casas y edificios fuertes, el predial, que es uno de los principales recursos, es muy fuerte, entre otras rentas. Entonces aquí los alcaldes hacen obras de afeites urbanos, reducen las calles, ponen una serie de cuestiones que deben tener un costo, pero no tienen ninguna importancia, ¿te das cuenta? Entonces es realmente gastar los recursos en lujos a veces tontos y absurdos, porque ni siquiera son una forma de darle un mayor valor y mejorar el ornato de la ciudad. Entonces, esto es un tema terrible, y yo quiero decir además de que el problema de Lima debería también haber merecido una discusión sobre la estructura descentralizada del Estado. Uno de los grandes problemas, mira tú, de los gobiernos regionales, y ni siquiera lo han dicho, es que están asentados en departamentos. Y aquí no se ha cumplido la otra promesa que dice la Constitución y la Ley de Bases, porque el gobierno regional debería estar asentado en una unidad geoeconómica distinta al departamento, que se llama región. Aquí no hay regiones, porque acuérdate tú, en el año 2005, cuando se iba a empezar el proceso, la ley de entonces aprobó pues una política populista totalmente errada, como si el tema del territorio se pudiera manejar espontáneamente desde abajo, y entonces fracasó rotundamente un referéndum, una consulta para En formar Lambayeque. regiones. Ninguna zona, ninguno de los consultados alcanzó, creo que 20%. O sea, fue una derrota completa. 4 años después debió llevarse la segunda etapa, el año 2009, y en aquella oportunidad, recuerdo, apareció un decreto que decía: modifíquese el inciso A de la nota tal del artículo tanto de tal, para suspender, y el año 2013, que debía ser la última etapa final para tener un mapa regionalizado del país, una estructura que superara lo departamental, porque lo departamental ha sido hecho con una visión centralista. Desde la época napoleónica y la Revolución Francesa, ese modelo era para garantizar la presencia del Estado en los territorios, no era para descentralizar. Y sin Con embargo, prefectos y la subprefectos. claro, claro, claro. Y el artículo dice: en tanto se formen las regiones, dice el artículo constitucional, en cada departamento se elegirá un gobierno regional. Y eso, que debió haber terminado el 2013, mira cuándo estamos, ya se ha eternizado, y por lo tanto el gobierno regional está montado en una estructura que ni siquiera es la afinidad de geografía, cultura,
trayectorias, cuencas, una forma de articular los caminos, de modo tal que esa unidad pueda tener una dinámica que permita generar un tipo de desarrollo. Entonces, uno de los fracasos de la regionalización, no en el campo político, sino en el campo económico y social, es que no ha generado las condiciones para cerrar las grandes brechas que existen en el territorio, las brechas regionales, y no ha permitido pues una suerte de dinámicas propias que las regiones, empoderadas con sus gobiernos regionales, puedan pues tener una dinámica distinta. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ha fracasado, no se ha llevado a cabo porque no se ha cumplido el cronograma y sin embargo no se discute en ninguna parte. Yo no sé si alguien ha discutido este tema, pero ya todo el mundo se ha conformado con lo que está y entonces es un traslado de riquezas que vienen del gobierno central hacia estos gobiernos que las gastan de la peor manera porque a la hora de la hora tienen que devolver los saldos en más de un 50%, muchos de ellos, a la caja central, lo cual es inaceptable vista la pobreza y la necesidad de este país, ¿no? En fin, pero estos temas no están planteados en absoluto, Juan. No son parte del debate político electoral. Por supuesto, mira, y eso genera una dinámica perversa, ¿no? Pues tú tienes una serie de burocracias regionales que no quieren abandonar sus puestos y son los que sabotean estos propósitos, como también tienen manejos presupuestales que estén en manos de caciques, que a su vez tienen ligazón con algunos partidos y por lo tanto tampoco quieren abandonar sus privilegios. Yo recuerdo mucho la participación del APRA saboteando el proceso de regionalización en el año 2004-2005, a pesar de que había ganado 12 gobiernos regionales, hizo campaña abierta para que no se unieran los departamentos en regiones. Sí. Mi amigo, ¿no? Él no me podrá negar, a pesar de que es mi amigo Javier Velázquez Jeje, se mandó pues a la Libertad y a la Lambayeque para hacer campaña en contra de esto, ¿no? Que era una decisión, dicho sea de paso, del mismo Alan García, y eso hay que decirlo también en la discrepancia política que nos une. O sea, somos discrepantes, hay respeto a la persona y a la memoria, pero la discrepancia política tiene que manifestarse para señalar el error que se cometió. Claro, por supuesto. Y se hizo campaña abierta. Y habían zonas, habían regiones que se sentían integradas. Tumbes con Piura, Lambayeque con Cajamarca. Yehudes hizo un buen trabajo ahí, en el norte, claro, hizo una región del norte, para con unir Lambayeque Chiclayo, con Piura, Cajamarca. creo que Tumbes también. Lambayeque Cajamarca era el referente. Sí. Y Tumbes Piura también tenía las de ganar, y aún más. El entonces presidente del CNE, Luis Taí, señaló de que se iba a ganar 3 regiones. La Libertad con el sur de Cajamarca y Amazonas, Lambayeque con el norte de Cajamarca, y Tumbes Piura eran las que se tenía fijo ganar. Y sí, luego pues. mira la gran macrorregión sur, compuesta por Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua, que en estos momentos sería un bloque geopolítico fundamental para cualquier tipo de desarrollo de Bolivia y del norte de Chile. Pero nuestros políticos, como tú bien dices, no tienen esta visión amplia, ¿no? De largo plazo, y se limitaron, como hoy penosamente lo dice gestión, a un reparto de obras. Mira, nadie puede negar que Guayaquil está unido a Huaquillas en Tumbes, pues, ¿no? Sí, claro. ¿No? Nadie puede negar que Arica y Tacna son una sola región. El PBI, la mayor cantidad del PBI europeo, no está hecho sobre la base de la sumatoria de países, sino sobre determinadas regiones. La región textil del sur de Inglaterra, Barcelona en España, todo lo que es la Cataluña, el sur, la Provenza en Francia, Baden-Baden en Alemania, toda la zona de la Selva Negra de Baviera, Bavaria, ¿no? Tienes Milán en Italia, son las grandes potencias regionales que generan el PBI europeo. ¿Por qué? Porque hay un concepto de región clarísimo, que no es el límite por la quebrada, el río, ¿no? Sino son las integraciones económicas y sociales de facto, Claro. ¿no? Que se dan naturalmente, se genera, pues se constituye la región. Pero como tú muy bien has señalado, Ángel, ese debate ni siquiera se da en la academia. Ni en la academia. Ni en la academia, o sea, somos... Ni en los centros de planificación del Estado, que por cierto no existen, y si existen, no sé en ni qué cosa existen, están. también se han convertido en entidades burocráticas en manos de estos caviares que no hacen nada, ¿no? Inútiles.
Bueno, el asunto está en que no hay esta discusión académica ni siquiera, y mira, a diferencia de Bolivia, que tiene estudios regionales, pero sobre todo Chile, donde recomiendo públicamente la gran revista EURE, ¿no? Descargable, ¿no? Que es la gran revista de estudios regionales, estudios urbanos y regionales de la Pontificia Universidad de Chile, la Católica de Chile, ¿no? Que es una de las mejores revistas del mundo en materia de regionalización y urbanidad, o el Centro de Investigación y Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes de Colombia, que también hace grandes estudios en materia regional, con una escuela francesa de primer nivel. Bueno, acá en el Perú no hay nada, pues, ¿por qué? Porque los caviares están dedicados a hacer plata en sus universidades y luego señalan a otros, quieren tener una SUNEDO a la medida, ¿no? Para que sobrevivan catedráticos mediocres, ¿no? Desactualizados, vividores de la mamadera universitaria, pero no se promueve, pues, ningún tipo de discusión eh, de políticas públicas que tengan que ver con la región, ¿no? Es muy triste esta realidad la cual es la que estamos enfrentando, ¿no? Sí, es muy cierto, comparto contigo. Es imposible no ser pesimista ante esto. Mira, en los años 80, el proceso de reforma del Estado más importante era la descentralización, la creación de regiones, revitalizar los municipios, y ese entusiasmo se ha ido poco a poco perdiendo. Ahí un hiato fundamental fue el gobierno de Fujimori, que volvió a la centralización más, más vertical, más tosuda, y la solución que se dio en la época con Toledo, cuando vino la dictadura, tuvo estas fallas que estamos analizando y no ha prosperado, ha dejado trunco el proceso, y las cosas truncas, como tú sabes perfectamente, no dan resultados, pues, como debiera, ¿no? Hoy día más bien hay una especie de sentimiento en contra de la descentralización, pero no se dice por qué, ¿no? No solamente es porque hay malas autoridades, que es cierto, bastante, sino también porque hay una división de competencias, hay una estructuración del territorio que no corresponde. Mira, Juan, el tiempo es tirano, nos ha ganado ya. Este es un asunto que deberíamos conversarlo en alguna otra oportunidad con mucho mayor detalle. Es un asunto vital, ¿ah? Porque tú bien has dicho, las regiones debieran ser focos que con sus autoridades propias generaran hicieran crecer el Producto Bruto Interno del país, y justamente Deberíamos tener para romper la matriz centralista, ¿no? un programa Costeña y centralista. monotemático, Pero no deberíamos se hace tener eso. un programa monotemático sobre ese tema porque en verdad no se trata. Y van a pasar 4 años más sufriendo las consecuencias de una descentralización truncada, ¿no? Así Por es. decisión política. Y tenemos gobiernos regionales, autoridades regionales que son pedigüeñas, que se Ujú. reúnen en Lima y que le permite al gobernante, al presidente de turno, sea quien sea, lo hizo, lo hizo el lagarto Vizcarra, lo está haciendo Castillo, dar prebendas. ¿Pues qué cosa quieren? O sea, esas reuniones del Claro, GORE en Palacio, donde ellos ¿qué cosa es? ¿Cómo es? deberían ser generadoras de riqueza, Por eso, pues, o sea, no es venir a tocar. dame tal, dame tal. Entonces, claro, si te portas bien, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Y eso Ujú. entonces inclusive mata la parte política la parte política donde el poder se descentraliza para buscar un nuevo equilibrio que en este caso prácticamente no existe. Bueno, Juan, ahora sí, ya nos hemos pasado el tiempo, ha sido muy interesante. Y vamos a ver, pues ya estaremos comentando los resultados de este domingo 2 y ver pues si qué cosa asoma y cuáles son sus características de este proceso. Muy agradecido a todos ustedes, amigos, por habernos seguido en este programa, y nos despedimos hasta la próxima semana para hacer el análisis correspondiente con Juan Cheput, al cual saludo, y con Víctor Ardenés García Belaúnde Vitocho, que espero que ya esté de regreso para restablecer el panel de su programa. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias.